Hola, yo soy Mundo y estamos en el segundo capítulo de la tercera temporada de Gaia. Vamos a tratar de traer capítulos con más constancia, más pronto, para que así las visualizaciones aumenten. Y como vieron también, ya estamos haciendo más shorts, un short diario, un diario aunque sea, para poder aumentar las visualizaciones y así nos vea más gente y llegar a más lugares del mundo y de Latinoamérica y tal, para traer mejores videos. En esta ocasión vamos a hablar de un capítulo, bueno, estamos en un capítulo especial en este segundo capítulo que yo lo llamé Jane Austen y el arte de conversar. Porque, como escucharon en el título, vamos a hablar de una de mis autoras favoritas, y no es que la favorita, que escribió uno de mis libros favoritos, y no es que de los favoritos, que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Antes de empezar a hablar per se de por qué llamé el capítulo el arte de conversar y de por qué decidí rescatar algunos aspectos del libro de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, vamos a contar un poco de cómo llegué a conocer a Jane Austen. En la preparatoria yo tenía este hábito de ir a la biblioteca e intentar sacar pues un libro cada semana, cada dos, para así leerlo y pasar el tiempo, matar el tiempo, tal. Eh, Esto pues me llevó a sacar de Jane Austen dos libros principalmente: Sentimiento y Sensibilidad, o Sensatez y Sentimientos, y Orgullo y Prejuicio. Lastimosamente nunca pude acabar ninguno de los dos, y aquí mis razones. Quizás para la edad que tenía, que era entre 15 y 16 años, bueno, son las razones que pienso yo, quizás para la edad que tenía, a esa edad, 15 o 16, es una lectura bastante difícil, bastante complicada, porque, pues bueno, yo era adolescente, ahorita ya soy adulto, ya soy más viejo, pero yo era adolescente en ese entonces, y una lectura en donde están remarcadamente señalando posiciones sociales y a qué se dedican y si las rentas y bueno, y si las familias, y si las chucherías, y si las pláticas, y si el bla bla bla, y si el chisme y acá, pues a mí me parecía una lectura bastante muy melosa y quizás en un sentido bastante que no me era interesante en el momento de mi vida. Después de que pasó el tiempo, volví a intentar leer Orgullo y Prejuicio y no pude, o sea, no pude hasta hace 2 años, en 2020, cuando comencé con mi ferviente hábito de empezar a leer con mucho ahínco. Y dije, ¿sabes qué? Voy a leerme Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. ¡Wow! Yo creo que es de esas decisiones respecto a un libro que tú tomas que te favorecen, que te enriquecen. Es una lectura que te enriquece, es una lectura, además de decir interesante, que tiene muchos puntos y bastantes matices. Porque yo al principio estaba bastante reacio. Quizás no me guste, porque es una historia que puede decirse que es muy para mujeres, o que es muy melosa, muy cursi y tal. Y pese a que sí tiene elementos de una novela cursi, porque pues, es una novela que tiene muchas cosas cursis, tiene, uno, más profundidad de la que parece, y dos, eh, está escrita con una maestría muy peculiar, muy peculiar. ¿Por qué lo digo? Bueno, quienes no sepan la trama de Orgullo y Prejuicio, vayan a ver la película. La película es muy buena. No voy a hablar aquí de la película, pero la película de Orgullo y Prejuicio sí es una buena adaptación de un libro, para que la vayan a ver. Sin haber leído el libro, con la pura película se van a maravillar. Y bueno, ya dejando al lado eso, ¿qué cosas peculiares se pueden notar en el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? En primer lugar, yo creo que Jane Austen recoge poco a poco elementos característicos de la época de Londres en el que ella vivió, que pues a manera de, digamos, reflejar la historia y los personajes, hacen una crítica social. Por ejemplo, la familia Bennet, con el señor Bennet, la señora Bennet, Elizabeth y sus hermanas, ellos eran gente del campo, y la única manera que tenían las hijas de acceder a otra posición social era casándose.
Es esta idea del matrimonio que te saca de pobre. Porque, pues, o sea, sí tenían la granjita, sí tenían más o menos terreno, pero sus rentas eran bajísimas, estaban deudas, incluso pedían fiado al carnicero. Con lo cual su posición social, pues bueno, estaban cerca de los que tenían dinero, porque a ellos alguna vez tuvieron dinero, pero ya no tenían tanto. Y no sé por qué embrollo legal, no sé por qué cosa, no lo quise investigar para no matar el encanto, digamos. Pero por alguna extraña razón, ninguna de las hijas del señor Bennet podía acceder a la fortuna, bueno, a la fortuna, a la poca, digamos, fortuna o al poco dinero que les pudiese dejar el señor Bennet al momento de su muerte, ya que solo recibirían pues una pequeña renta al mes que les alcanzaría para medio vivir, ¿no? Y el verdadero heredero, o el que sería el heredero, es el primo Collins, el señor Collins, que en una parte del libro le propone matrimonio a Elizabeth y ella lo rechaza, pero su amiga, muy lista, acepta casarse con él y pues bueno, ya después viven en una casa y él lo van a ayudar a ser este ministro y parece que les va padre. Ok, y bueno, esa es una de las partes que quiero resaltar de los libros de Jane Austen, especialmente en Orgullo y Prejuicio, que entre tanta narración, entre tanta descripción y entre tanta cosa, cuando tú te pones a reflexionar los hechos de lo que te están narrando, te das cuenta de que Jane Austen hace un reflejo exacto de la época en la que está viviendo, al menos en los círculos sociales de Jane Austen. Porque recordemos que es un Londres en una época turbulenta y que los barrios bajos, pues bueno, eran lo que eran, pero Jane Austen pues no se movía por ahí. Por lo cual yo pienso que no le podemos reprochar no hacer una descripción detallada de cómo vivían los huérfanos en Londres, porque bueno, ya habrá autores para ese tipo de cosas, como por ejemplo el maestro de maestros de la literatura de toda la historia, que es Charles Dickens. Pero ya en otro capítulo hablaremos de Charles Dickens. Siguiendo con Jane Austen y su maestría, aparte de contarte y no contarte, este híbrido, las cosas de la época, esa injusticia que tenía la sociedad para con las mujeres, que si no se casaban no podían acceder a más allá, y que realmente la única mujer poderosa, digamos, en posición social es eh, la ministra, es como la ex esposa del reverendo que ayuda al primo Collins a ascender. No hay ninguna mujer que pueda por su propio dinero o por sus propios métodos, digamos, hacer lo que pues cualquiera puede hoy en día, que es estudiar, salir adelante, poner un negocio o algo así. Además de eso, hay una cosa que me acuerdo que una amiga me comentó cuando le platicaba de Orgullo y Prejuicio, que bueno, era un meme en el que decían que Orgullo y Prejuicio era un libro en donde la gente tomaba tazas de café en casa y casa y así pasaba la historia. Y eso se me quedó en la cabeza y lo reflexioné y lo reflexioné y lo reflexioné y lo reflexioné y lo reflexioné. Y pensé que sí, sí es cierto. Este, Orgullo y Prejuicio es un libro en donde las personas van a comer o a platicar o a tomar té o a pasear por la Alameda. Y mientras platican es donde pasan todos los sucesos del libro. Y es aquí cuando se te prende el clic de lo genial que es Jane para con sus lectores o para con su pluma, digamos, porque mediante pura conversación ella es capaz de construir una historia en donde pasan un montón de cosas. Porque si tú lo piensas bien, y si leíste la obra y si viste la película, en la película pasan un montón de cosas también. Así como en la obra pasan un montón de cosas y hay un montón de detalles, los cuales provienen exactamente de eso, de pura conversación en casas. Y les voy a dar un ejemplo. Al principio de la obra, en los primeros capítulos, cuando la hermana de Elizabeth se queda digamos, se queda en la mansión del amigo de Darcy, en Lombard, porque estaba lloviendo tal y Elizabeth eh, se va caminando y se enloda toda y llega toda sucia ahí y la critica la hermana y hacen un drama de porque ella llegó sucia y llegó toda mal presentable a la casa.
Después al otro día tiene una conversación mientras están todos juntos en donde se habla del rol de la mujer y del arte y un montón de cosas más. Y si te das cuenta, pasan varias páginas, pasan varias páginas. Tú sigues leyendo esas varias páginas y en esas varias páginas no es como que hayan ido a cruzar a una montaña, no es como que hayan ido a hacer algunas hazañas, sino que simplemente estaban platicando, tomando el té y galletas. Y tú te enteraste de un montón de detalles que van a significar cosas más adelante en la historia. Siendo así, cuando terminas de leer el libro y está fresco y lo refuerzas con la película, recuerdas un montón de detalles, recuerdas un montón de cosas que pasaron y recuerdas cada hecho, cada cosa tal. Incluso Jane Austen lleva esta maestría un poco más allá, no es solo en las conversaciones que tienen las personas, los personajes dentro de la narrativa, sino que también dentro de la narrativa hay cartas y en las cartas se escriben un montón de cosas que son importantes para para la obra o para la historia. Así, por ejemplo, hay ediciones actualmente, las cartas son tan importantes que hay ediciones actualmente que te venden un libro de Orgullo y Prejuicio precioso, además de todas las cartas que se escriben durante el libro. Como por ejemplo, la carta en donde este Darcy, el señor Darcy le cuenta todo a Elizabeth acerca de su primo Fitzwilliam, con lo cual se había hecho un embrollo y ella la había rechazado a él y tal. Siendo así, gracias a la maestría de Jane Austen de poder contar historias mientras la gente platica y de poder contar historias mientras la gente escribe, lee y manda cartas, podemos estar, y seguramente estamos, ante una de las obras magnas de la literatura universal sin dudas. Así que si quieres enterarte de un montón de chismes, de un montón de cosas y aprender a observar la maestría de los detalles en la narración de Austen, ve a leer Orgullo y Prejuicio. Yo sé que te va a gustar. Así que bueno, yo fui Mundo. Este fue el segundo capítulo de la tercera temporada. Hablamos un poco de Jane Austen, de su maestría, de su crítica social. Y bueno, si quieres más videos, comenta, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos, escúchame en el camino, en la cocina, en donde quieras. Y hasta luego.